José Luis Espinosa de Córdoba dice, no se ha hablado nada del aumento al salario, dice, porque si no hay aumento a los salarios mínimos, también es cierto. Entonces dice, ¿de dónde saldrá dinero para que los ciudadanos paguen los impuestos? Eso es cierto también. Estamos analizando precisamente el aumento al salario mínimo ya. Y la licenciada Amanda Melgarejo Pasos de Jalapa, bueno, aborda un tema que no es el que estamos aquí platicando en abierto, pero aquí le damos lectura a todas las llamadas. Pero igual a nivel de gestoría le vamos a pasar la llamada. Por favor, con mucho gusto. Dice, tengo un proyecto productivo que metí a la CEDARP hace 3 años, dice, pero no lo han resuelto. Dice, soy una persona muy necesitada, dice, pero le dan prioridad a los familiares y a las amistades. Dice, quiero saber si hay recurso o no para el año entrante, porque sí, requiero pues de tener apoyo en ese proyecto productivo. ¿Le dejamos la llamada? Como no, con muchísimo gusto veo para Amanda ver este tema. Vamos a investigar familiares y amistades de quién, primero que nada, y vamos con mucho gusto a ver cuál es el proyecto productivo que está presentando en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Con mucho gusto. Diputado Javier Duarte, obviamente para que haya fuentes de empleo, lo primero que necesitamos es trabajar. Todos necesitamos trabajar, y mientras tengo trabajo, tengo un salario, yo cuido a mi familia y las demás responsabilidades. ¿Qué tanto en este momento, dado que Veracruz sí tiene un repunte en la creación de empleos según el Seguro Social, en el país cómo vamos? ¿Qué tan desastroso es o podría ser la creación de empleos? Ese es el tema fundamental. En eso está basado la propuesta económica del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, en crear las condiciones en el corto plazo que permitan la reactivación inmediata de nuestra economía a través de la oferta laboral, las fuentes de empleo que requiere México para salir adelante, y en ese sentido sentar las bases en el mediano y de largo plazo para la recuperación económica de nuestro país. El empleo es el eje fundamental del crecimiento y el desarrollo. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la medicina más correcta para aplicarla en este momento? Inversión pública productiva, crear las condiciones de desarrollo y de crecimiento. Te voy a poner un ejemplo muy claro de la visión del gobernador Fidel Herrera en este sentido. El periférico de Veracruz, una obra de infraestructura de las más importantes en esta administración. Una obra de infraestructura que va a poderle dar la infraestructura necesaria a un centro urbano tan importante como es el puerto de Veracruz, y que propició que un grupo siderúrgico internacional como es Grupo Tenaris Tamsa pudiera analizar entre todas sus diferentes plantas que existen en el mundo el poder destinarle 1.600 millones de dólares, una inversión de esta naturaleza, a la planta que tienen en Veracruz, porque existe la infraestructura para poder crecer y desarrollarse. ¿Esto qué significa? La generación de 2.500 nuevas fuentes de ocupación. 2.500 familias, no personas, familias que van a comer, que van a vestir, que van a calzar, que van a ir al cine los domingos, que van a ir al parque a comprar dulces, que van a estar desarrollando actividad económica. Eso es reactivar el círculo virtuoso de la economía. Y aquí hablo de otro tema que está calientito en la agenda del Estado. El gobernador promocionando Veracruz, el gobernador logrando la generación y la inversión de capitales extranjeros para que se vengan a Veracruz a crear nuevas fuentes de empleo y de ocupación. Una de las compañías más grandes automotrices del mundo, Grupo Fotón, capital chino, que viene aquí a establecer su armadora de tractocamiones, de tractores agrícolas. ¿Y qué pasa? ¿Qué encontramos? Totalmente una política contraria a lo que es la responsabilidad del PRI en la Cámara de Diputados. Nosotros apoyando al presidente, al gobierno federal, para que México pueda salir adelante, y aquí el PAN obstruyendo por una cerrazón política, y eso da un coraje, por una cerrazón electorera, los proyectos que el gobernador está presentando para crecer y para desarrollarse. Simplemente es no por decir no. Que no le vaya bien a Fidel Herrera, que no le vaya bien a Veracruz, porque si en ese sentido, si le va bien a Fidel y si le va bien a Veracruz, al PAN le va mal. Qué poca altura de miras pueden tener estos señores que no están pensando en el bien superior de nuestro Estado. Fíjense nada más el análisis comparativo en lo que es una responsabilidad genuina y verdadera, como somos los diputados federales priistas federales, en relación al PAN aquí en Veracruz. Claro. Agentes municipales de Martínez de la Torre, si le recordamos a Javier Duarte un compromiso que hizo con nosotros y que lo están esperando. Ya lo estoy viendo.
Andrés Peralta dice, habla también del asunto de los salarios, que ya fue respondido por el diputado. Celso Agustín Antonio Gómez pregunta cómo fue que el PRI y el PAN apoyaron la ley de ingresos, la ley de impuestos. Bueno, también ya fue respondido. Manuel Rosete. Diputado, tú has hecho algo en estos días, bueno, desde que entraste como diputado, que poco se ha visto. Has recorrido el estado y te has reunido con grupos, sobre todo con alcaldes, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esas reuniones? Y voy a continuar, Manuel. Ahora aprovecho para anunciarles que este sábado vamos a estar reunidos aquí en Jalapa con diferentes alcaldes de la zona centro del estado. Ahora en el otro tema, en el que nos interesa, ¿a dónde va a ir el recurso público? Vamos a hacer las reuniones públicas, donde estamos invitando a la ciudadanía que quiera asistir, en donde vean el compromiso que estamos asumiendo los diputados federales con nuestros presidentes municipales, donde nos estarán dando los proyectos ejecutivos para las obras de infraestructura que vamos a incluir en el presupuesto de egresos de la Federación. Infraestructura de alto impacto que va a propiciar precisamente crecimiento y desarrollo. Estaremos ahora en Jalapa, el domingo en el puerto de Veracruz y el lunes en la ciudad de Córdoba. Tendremos reuniones en todo el estado, precisamente incorporando todos estos proyectos productivos para poderlos incorporar en lo que es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y que se puedan incluir todos estos elementos para que Veracruz se desarrolle de la mejor manera, apoyando en todo momento a nuestros presidentes municipales y a nuestro gobernador Fidel Herrera. Joaquín. Diputado, hay un tema que a veces parece muy local, pero que sin embargo es una preocupación nacional, es el del asunto de los combustibles. Y creo que a todos nos pega cuando es un aumento de la gasolina, al diésel, y los transportistas presionando para que se suba el costo del pasaje, lo cual es a los sectores más desprotegidos los que les pega. ¿Cómo se va a resolver esa Aquí hay una desinformación también. La Cámara de Diputados no tiene ninguna facultad en esa materia, Es facultad total y absoluta del gobierno federal en poder regular los precios. Ya existe una iniciativa que vamos a impulsar para que sea el Congreso, que sea el Poder Legislativo, quien tenga la facultad para regular los precios precisamente de la energía eléctrica y de los combustibles, para que no sea libertad del gobierno federal el poder ellos subir o bajar los precios de la energía eléctrica y de las gasolinas. Estamos precisamente trabajando en ese sentido para que los diputados podamos tener facultades y responsabilidades en ese sentido. En este momento yo te pudiera asegurar, Joaquín, con todos los elementos de la ley, que es facultad total y absoluta del gobierno federal el poder subir o bajar el precio de la gasolina y de la energía eléctrica. Entonces da la impresión de que quieren filtrar en este momento de confusión el aumento de gasolinas, ¿no? Sí. Y adjudicar al PRI el aumentito. Absolutamente nada que ver. Claro. Para orientar a nuestros televidentes, bueno, en este momento los senadores están discutiendo las minutas. Así es. Que le enviaron los diputados. ¿Hasta cuándo va a seguir esta discusión? Hay tiempos fatales, tengo entendido, ¿no? Espero que mañana estará dictaminando ya la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Vengo llegando, Pepe, de la Ciudad de México, precisamente. Y al rato te regresas, nos decías. Regreso al rato porque tenemos sesión mañana en la Cámara de Diputados. Estuvimos en el Senado de la República hace unos instantes, donde fue el propio secretario de Hacienda, el doctor Agustín Cartens, a comparecer ante los senadores, a explicar, a defender la propuesta del paquete económico del presidente Calderón. Ahí, primero que nada, se tienen que poner de acuerdo con su propio partido, porque creo que hay una división muy fuerte entre los propios senadores de Acción Nacional. En el tema del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores existe pues cierta cohesión en este sentido, y bueno, esperaremos de que en las primeras horas de aquí al mediodía de mañana podamos tener ya un dictamen de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, y mañana mismo el propio Senado estará votando ante el Pleno lo que es el dictamen de la Ley de Ingresos para posteriormente remitirla a la Cámara de Diputados, y tendríamos que sesionar nosotros el viernes precisamente en este sentido.